Amados, buenos días, bienvenidos para aquellos que no, le doy la bienvenida a las personas nuevas que están viniendo hoy. Entonces está la iglesia El Mover de Dios y bueno, vamos a trabajar sobre la palabra, vamos a tener un tiempo de la palabra. Yo le invito para que antes de iniciar le pidamos al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y que nos hable, porque el único que redarguye, convence y toca es el Espíritu Santo. Entonces le voy a invitar por favor para que inclinemos el rostro y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza solo a ti en esta mañana. Y aquí reunidos, Señor, venimos delante de tu presencia rogándote, Señor, para que sea tu Santo Espíritu quien redarguye de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Espíritu Santo, háblanos a cada uno de nosotros. Y yo te suplico, Señor, también con temor y temblor, Señor, que cubras, Señor, mis labios, Señor, para que diga la palabra que sea propicia para la edificación de tu cuerpo, Señor, que es la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús te lo estamos clamando, mi Rey amado. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos entonces a empezar a trabajar con esta palabra que el Señor ha estado trabajando en mi corazón de hace un tiempo. Y le quiero invitar para que vayamos a la Biblia, porque la fuente de nuestra enseñanza debe ser la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ir a el libro de Génesis, capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3. Y vamos a leerla del 1 en adelante, ¿ok? La palabra de Dios nos dice así. Tenemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo. Génesis 3, capítulo 1 en adelante. Génesis 3, 1 en adelante, por favor. La palabra de Dios nos dice así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vamos a leer hasta ahí. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Puede tomar su asiento. Entonces aquí hay una historia que yo creo que muchos conocemos bastante bien. Y es la historia
de donde están Adán y Eva en el huerto, dice la palabra, y nos empieza a contar, a relatar como todo lo que está pasando allí, ¿verdad? Entonces hay varias cosas sobre las cuales quiero llamar la atención y esta palabra es, digamos, el título es como ¿cuál es tu fuente? ¿De dónde sacas la información? ¿Cuál es tu fuente? ¿Por qué? Porque aquí empezamos a ver una conversación, ¿verdad? Que se entabla bastante peculiar, ¿verdad? Porque si hoy día si alguien sale diciendo es que la serpiente me habló, ¿qué dice todo el mundo? Le corrió el moño, algo le pasó, ¿verdad? Se le cayó un tornillo. Pero en ese momento, pues la historia estaba así, ¿verdad? Era algo. Y se empieza a entablar una conversación. Y sabemos que esa conversación no terminó bien, ¿verdad? Y especialmente, pues para los seres humanos no terminó bien. Y hay varias cosas en las que quiero trabajar. Siempre para utilizar una conversación se utiliza una pregunta, ¿no se ha dado cuenta de eso? Que muchas veces si vamos a coger un taxi, un Uber, ¿qué nos dicen? ¿Para dónde va? ¿Verdad? Es la pregunta. O nos preguntan, como mínimo nos van a preguntar el nombre, ¿verdad? Cuando he tomado algún servicio de Uber, porque claro, aquí es diferente que en nuestros países. En nuestros países, cuando uno se sube, uno tiene que decir para dónde va. Pero uno cuando ya programa, ya el conductor sabe para dónde va, lo que pregunta es si uno es la persona que se anotó ahí. Entonces, normalmente las conversaciones empiezan con preguntas, ¿verdad? Y en este pasaje de la Biblia vemos cómo la serpiente utiliza la astucia para establecer una charla, pero ella tenía un propósito, y el propósito era hacer caer, no a Eva, ¿verdad? Sino la humanidad. Porque hubiera sido solo por hacer caer a Eva, pues bueno, solo Eva se hubiera caído, pero resulta que eso nos afectó a todos, y eso fue hace miles de años y todavía tenemos esa afectación. Entonces, vamos a analizar un poco y vamos a ir sobre las preguntas. Y ese tema de las preguntas, como, oiga, ¿qué hacen las preguntas en nosotros, verdad? Primero, una cosa, nosotros no estamos obligados a responder las preguntas. Eva en ese momento ya no estaba obligada a responderle a la serpiente, ¿verdad que no? Uno no está obligado. Y especialmente cuando no conocemos quién nos está hablando. Si hay un extraño por la calle y nos para y nos dice, oiga, ¿y usted cuándo nació? No sé, como que, ¿qué me está preguntando? ¿O por qué me va a entrevistar? O lo que sea, ¿verdad? Entonces, no estamos obligados. Pero también tenemos que tener en cuenta que las preguntas son importantes porque miden el pensamiento, ¿verdad? A mayores preguntas, y no solo mayores preguntas, sino cuando la pregunta se vuelve un poco más sofisticada y elaborada, indica que nuestro pensamiento también es más elevado y elaborado. Por eso que los niños pequeñitos, ¿qué pregunta un niño pequeño cuando tiene 3 años? ¿Qué pregunta? ¿Qué dice? ¿Por qué? Y tal cosa, ¿y por qué? Y vuelve y pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque hay una época cuando estamos pequeños que preguntamos todo el tiempo, ¿por qué? ¿Y por qué? Y la pregunta es solo eso, no es una pregunta muy elaborada, ¿verdad? Mire que interesante ver que el por qué es una pregunta muy poco elaborada, una pregunta que es infantil. Por eso es que cuando nosotros estamos adultos no tenemos que decir, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué? Porque estamos como un niño pequeño, ¿verdad? Las preguntas deben ser más elaboradas, porque eso indica la capacidad del pensamiento. El enemigo que hizo plantear una pregunta, ¿verdad? Para lograr la respuesta que él quería. Pero hay una situación, y es que aquí Eva, en vez de también ella detenerse y preguntar, ¿verdad? Un momentico, ¿qué está pasando aquí? Ella de una vez soltó una respuesta que lo que hizo fue, pues obviamente, atarla. Entonces, la pregunta que hizo la serpiente, ¿cuál fue? Con que Dios dijo. Eso fue lo que ella le dijo, ¿verdad? Con que Dios dijo. Entonces aquí esta pregunta está atacando directamente la palabra de Dios. Porque ahí está clarito, dijo, con que Dios dijo. ¿Qué hizo el enemigo? El enemigo eso es lo que hace, atacar directamente la palabra de Dios. Va directo a la palabra. Entonces es bien importante que veamos y que entendamos y que empecemos a procesar en el pensamiento, porque es que a veces nosotros no procesamos, no pensamos, no hacemos preguntas.
Y el Señor sí quiere que nosotros procesemos, que nosotros hagamos preguntas, que nosotros estemos atentos de eso. Porque eso es bien interesante. Eva no se detuvo, ¿y qué pasó? Ella tenía una posición muy especial y la perdió. Satanás sabe que si nos hace, ¿qué hizo con esta pregunta? Ponerla a dudar. Y Satanás sabe que si nos pone a dudar de una palabra de Dios, perdimos. Cuando usted y yo dudamos de la palabra de Dios, ya somos presa fácil del enemigo. Usted podrá dudar de que su esposo le falle, usted podrá dudar de que su mamá no lo acompañe, usted puede dudar que sus hijos quizás no le respondan como usted quiere, pero nunca dude de la santa y preciosa palabra del Señor, no lo haga, porque eso es lo que produjo la caída. Hubo una duda en ella y pues obviamente vulnerable y cayó. Entonces, ¿qué fue lo que Eva permitió ahí? ¿Qué fuente le estaba llenando su corazón? Y más adelante vamos a ir sobre las preguntas que hizo el Señor para ver cómo Dios nos protege, porque Dios siempre es bueno y siempre nos quiere proteger. Mire, ¿qué llena el corazón? Le voy a contar lo que llena el corazón. El corazón se llena por lo que oímos. Por lo que oímos. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír. Lo que usted oye, eso lo va a mediar. Y si no, mire, lo invito, ponga una canción por allá, no sé qué cosas. Escúchela, o cuando uno va por allá, no sé a qué almacén y pone una canción, sale uno con la canción ahí, repitiéndola, porque lo que uno escucha, eso lo va mediando. Y las cosas que usted y yo escuchamos son las que se nos ponen en el corazón. ¿De qué estamos llenando el corazón? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué repetimos con nuestra boca? Muchas veces nos jactamos y abrimos la boca con palabras inadecuadas que niegan la palabra de Dios. ¿Qué tipo de vocabulario tenemos? ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué es lo que nosotros hablamos en nuestro diario vivir? ¿Qué hablamos? ¿Cómo nos expresamos de la gente? ¿Qué decimos en nuestra casa? ¿Cómo es que yo me dirijo a mi esposo, mis hijos? Eso es bien importante. Porque los niños están, mire, escuchando, y todo eso que hace, llenar el corazón. La palabra dice en Romanos 10:17, recuerde que la fe es por el oír. ¿Quiere tener fe en la palabra de Dios? Escuche la palabra de Dios. Usted no puede tener fe en la palabra si usted no la escucha. Es imposible. Es imposible llenar nuestro corazón con lo de Dios si no lo escuchamos, por más buenas intenciones que tengamos y por más buena gente que seamos. Pero si usted no escucha la palabra de Dios, si no se expone, no, es difícil, no lo va a hacer. Es imposible, correcto. Entonces, la pregunta muestra la fuente del conocimiento. Mire, Satanás sabía que si le preguntaba eso la iba a hacer caer. Sabía. Y es por eso que nosotros, mire, amados, ninguno de nosotros puede enfrentarse nunca jamás a una conversación con Satanás, porque Satanás nos da la vuelta, nos hace caer. Jamás. Usted jamás racionalice, ay, pero de pronto esto no es tan malo. Ay, no, de pronto esto no, porque ahí racionalizamos y ahí caemos. Ahí caemos. Entonces no racionalice, no se ponga a responderle preguntas a Satanás, porque ahí es donde nosotros podemos caer. ¿Qué pasa? Que cuando hay duda, dudamos de lo que dice el Señor, porque esto fue lo que le produjo Satanás a Eva. Ella dudó, porque ¿qué hizo ella cuando escuchó? Ella dijo, oiga, pues sí, ese árbol está como bueno. El Señor jamás dijo que el árbol no era bueno. En la palabra no registra que él dijo que el árbol era malo, jamás lo dijo. Lo que el Señor hizo fue, de aquí no me come. Eso fue lo que dijo. Ahí tiene el millón, ese no. Eso fue todo lo que el Señor dijo. Pero mire lo que hizo Satanás, le hizo ver como si el Señor hubiera dicho ese árbol es malo, no lo coja. No, jamás lo dijo. Pero dice la palabra luego que ella dice que ella lo vio y que lo vio como deseable y codiciable y como agradable. Porque así pasa cuando nosotros empezamos a ponerle cuidado a lo que no tenemos que ponerle cuidado. Quizás un poquitico, ay, un momentico de pornografía, eso qué malo es. Una miradita, ay, no está tan malo. Pero ahí nos enredamos y ahí caemos. A eso, una gotica, sí, es una fumadita, así chiquita, un pluncito, no, eso no nos pasa nada. Ahí caemos. Entonces hay que tener cuidado. Porque cuando hay duda por la instrucción que el Señor coloca, eso produce muerte.
¿Qué pasó con Eva? Le produjo muerte. Vamos a ver en Levítico capítulo 10, del 1 al 20, bueno, ahí está la historia, usted la puede leer completa cuando tenga tiempo, pero yo le voy a leer una parte, le voy a contar qué pasaba antes. En este tiempo se estaba levantando el tabernáculo. ¿Qué hizo nuestro Señor? Nuestro Padre Celestial instruye a Moisés y le dice, las cosas se van a hacer de esta y esta manera. Usted las tiene que hacer, así, así, asado, le dijo el Señor a Moisés. Y para la adoración va a ser en tal tiempo, tal persona presenta, dio instrucciones. Pero resulta que 2 hijos del que había sido designado como sumo sacerdote, a ellos se les ocurrió una gran idea, porque a veces se nos ocurren unas ideas que nos parecen geniales. Y a ellos se les ocurrió la idea de que, oiga, el Señor nos dio instrucción de cómo adorarlo, pues nosotros saquemos el incensario y vámonos a hacerlo. Pues ellos sacaron su incensario y fueron a hacerlo y cayó fuego del cielo y los mató, ¿verdad? La palabra dice así en Levítico 10, de la siguiente manera: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él nunca les mandó a ofrecer. Entonces de la presencia del Señor salió un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Entonces, mire lo que puede llegar a pasar, que sale fuego y nos puede consumir, nos puede llegar a matar el dudar, porque ellos lo hicieron a su manera. Cuando usted y yo hacemos algo que nos parece a nuestra manera y no conforme a lo que dice el Señor, eso produce muerte. Los planes que usted y yo tengamos hay que ponerlos siempre delante del Señor, porque pueden ser planes geniales, pero si usted no los pone delante de Dios, ¿cómo sabe que de verdad van a ser planes que lo llevan a vida y no a muerte? Como decía el pastor esta mañana, decía, los caminos del hombre, todos son caminos de muerte. El único camino que dice la palabra que es de vida es Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. O sea que aquí no valen recomendaciones. Si alguien tiene carta de recomendación de Biden, de Trump, allá llega, no. Dice, nadie viene al Padre sino solamente por Jesús, nadie. Otro ejemplo está en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3. Dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y entonces aquí uno dice, wow, ¿qué fue lo que pasó? Porque ellos habían prometido dar una heredad, pero resulta que después de que la vendieron dijeron, uy, esto es como mucho, no sabe que ya cortémosle aquí un pedacito, que eso, igual ellos no se van a dar ni cuenta porque pues, ¿qué iban a saber en cuánto la vendimos? Y se pusieron de acuerdo los 2 esposos y se fueron para allá, pero al Espíritu Santo, ¿quién le puede mentir? Usted le puede mentir al que quiera, pero al Espíritu Santo usted no le puede mentir, porque el Espíritu Santo es el que escudriña nuestros corazones y el que está allí viendo todo lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Que ellos no dieron? Ese no fue el problema, porque claramente Pedro le dijo, o sea, si usted quería se podía quedar con eso, o sea, no, ese no fue el problema. El problema fue qué fuente llenó el corazón de ellos. Ellos se dejaron llenar el corazón de Satanás. Y la palabra nos dice también que en Eclesiastés 5:6 es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Mire, por emocionado que usted se espere, frene, piense primero, ¿verdad? Porque a veces ante ciertas preguntas, quizás nuestra respuesta es demasiado avanzada, ya la queremos dar. No, espere. Eso fue lo que le pasó a Eva. Satanás le habló, ella de una le contestó, no espere, nosotros tenemos que tener un tiempo entre la respuesta para saber qué vamos a contestar. Aquí, obviamente, ¿qué pasó? Que esta pareja murieron, ¿por qué? Porque ellos no se retuvieron. Ahora, la palabra dice, no prometa. Usted no tiene que ponerse a prometer, pero si usted promete algo, si de su boca sale algo, amado, cumpla, porque le voy a seguir leyendo lo que dice el versículo. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz, que destruya la obra de tus manos. ¿Sabe qué pasa cuando usted dice que va a hacer algo y no lo hace?
usted hace enojar a Dios. Y dice la pregunta, ¿por qué va a hacer que Él destruya la obra de sus manos? Después se destruye la obra y la gente se queja contra Dios. Oiga, pues no se acuerda que usted no cumplió. Es muy importante que nosotros tengamos cuidado de esas preguntas que respondemos, cómo las respondemos, ¿verdad? El poder de lo que hablamos, en la conversación hay poder. Lo que nosotros hablamos es muy importante, pero hay que ver qué fuente nos está llenando, ¿verdad? Eva desafortunadamente se dejó llenar de Satanás, que no había dejado pues llenar, no debía haber permitido que se le llenara el corazón. Ananías y Zafira, que dice la palabra, que Satanás llenó el corazón. O sea que ojo, porque Satanás puede llenar nuestro corazón. Si nosotros estamos con la motivación incorrecta, Satanás viene y coloca y nos va a hacer creer que estamos perfectos. Pero el final, ¿cuál es? Muerte. Hay que tener mucho cuidado con eso. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús nos dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Por qué dejamos llenar el corazón de Satanás, de angustias, de cosas? Porque no confiamos en Dios. Porque en vez de confiar en Dios y llenar nuestro corazón de Dios, ¿sabe qué hacemos? Lo llenamos de lo que no debe estar lleno. Es muy importante que usted y yo entendamos que nosotros podemos dejar llenar nuestro corazón de lo que querramos. Si usted lo quiere llenar de Dios, mi amado, le tengo la buena noticia. Su corazón va a ser lleno de Dios. Pero si usted quiere que sea Satanás el que se lo llene, le tengo una noticia, también se lo puede llenar. Pero la decisión ¿de quién es? Es una responsabilidad personal. Usted no puede luego decir que algo pasó, que un plan no le salió, que etcétera, y que es culpa de Dios. ¿Y dónde está su responsabilidad? No podemos hacer como pasó en Edén. El Señor hizo un poco de preguntas y empezó la culpa. Adán no, aquella y aquella, no, así. Eso no lo podemos hacer. Nosotros somos responsables y hay que tener mucho cuidado para ver de qué fuente nos estamos alimentando. Así como usted va a un restaurante, ¿verdad? Y usted quiere, imagínese que a usted le sirvan en un restaurante. Una vez escuché a alguien que fue a un restaurante y cuando se sentó a comer, eso me dijo, yo no sé, en el plato había una cura, una bandita, no sé cómo le dicen, una curita, que cuando uno se corta se pone así. Ahí había entre el plato una cura. Imagínese, o sea, ¿cómo le parece a ustedes? Usted se come la cura, ay, y sigo, ¿verdad que no? Si uno cuida lo que se va a comer, que entra por la boca y se va por la letrina, ¿por qué no cuidamos lo que entra en nuestro espíritu? Que es lo que va a llenar nuestro corazón, porque de toda cosa guardada, ¿qué dice la palabra? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, bueno, ahí hicimos un pequeño análisis de esa preguntica que Satanás le hizo allá a Eva. Pero ahora vamos a analizar las preguntas que hizo el Señor. ¿Qué fue lo que él preguntó? Y mire, Satanás hizo esa pregunta y esa pregunta simplemente, ¿qué hizo? Hacer caer a Eva. No tenía sino ese plan y propósito, pero las preguntas que nos hace Dios son para levantarnos, para ayudarnos a pensar y para salir adelante. El Señor quiere que nosotros activemos la mente. Mire, él se quejó mucho del pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque decía que era un pueblo que divagaba. ¿Usted sabe qué es divagar? No tener un pensamiento fijo. Divagar es. ¿No han visto una persona aquí en Estados Unidos se dice loitering, ¿no? ¿No han visto una persona cuando vaga? ¿Para dónde va? No sabe, para ningún lado, viene para aquí, viene para allá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué fue lo que el Señor nos preguntó, porque a través de esa pregunta Eva hoy nos pregunta también a nosotros. La primera pregunta que él hizo fue, ¿dónde estás? Yo le quiero preguntar a usted, ¿era que el Señor no sabía dónde estaba Adán? ¿Usted qué cree? Pues él sabía, y se lo voy a leer. Dice en el 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Dónde estaba el Señor? En el huerto, ¿verdad? Y aquí hay algo bien importante, pero el Señor, ¿sabe que el Señor sí sabía dónde estaba él? ¿Sabe quién no sabía ya dónde estaba? Adán. Adán ya no sabía. Por esa caída, ni Adán ni Eva ya no tenían ni idea de dónde era que ellos estaban. Es importante reconocer dónde estamos. Esa es una pregunta para cada uno. ¿Dónde estás tú?
¿Dónde te encuentras tú? ¿Dónde estás? ¿Verdad? Y esa pregunta, ¿sabe por qué se la hizo el Señor a Adán? Porque el Señor necesitaba que Adán reconociera dónde estaba. La respuesta a esa pregunta, ¿cuál debería haber sido? Estoy en el huerto. Pero resulta que Adán, si usted lee la palabra, eso no fue lo que le respondió al Señor. Él ni siquiera sabía, ¿verdad? Dice que cuando el Señor le dice, ¿dónde estás? Él dice, oí tu voz y tuve miedo. O sea, el Señor no le estaba diciendo, o sea, él empieza a reconocer que está en un lugar de temor, ¿verdad? ¿Qué hace Adán? Reconocer su lugar de temor, aunque no lo reconoce claramente. Pero él dice, oí tu voz y tuve miedo. El Señor le dijo, ¿dónde está? Eso es un lugar, esa respuesta corresponde a un lugar. Si a usted le preguntan dónde está en este momento, ¿usted qué dice? En la iglesia, el lugar, ¿verdad? Pero aquí Adán claramente dejó de identificar. Mire todo lo que perdimos con la caída, hasta la inteligencia, ¿verdad? Porque ahí no respondió. Dice, tuve miedo. Habló de muchas cosas, pero no habló del lugar. Dijo, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ni siquiera ubicó el lugar donde estaba escondido, porque hubiera podido decir, Señor, aquí detrás de este arbolito, esta matica. No, él no dijo eso. Él dijo, reconoció que estaba lleno de miedo, pero eso no fue así al principio porque Dios no lo creó así. Entonces, esa es una pregunta para nosotros hoy, ¿dónde estamos? ¿Identificamos claramente dónde estamos? ¿En qué lugar nos encontramos? No, y vamos a hablar no solo del lugar físico, sino en qué lugar espiritual estamos. ¿Dónde estamos? Eso es bien importante. La otra pregunta dice, ¿quién te enseñó? Eso le pregunta al Señor. ¿Quién te enseñó? ¿Sabe por qué? Porque, mire, la palabra de Dios es tan poderosa que Dios sabía que… ¿Será que Dios sabía que Él no le había enseñado eso? Claro que Dios sabía. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Él habló de miedo, el Señor jamás nos enseñó miedo. Claramente. Entonces esto es una muy buena seña para decir que cuando usted y yo sentimos miedo, Dios no está ahí. Porque Dios no nos ha enseñado el miedo. Dios no nos enseñó así. Y por eso es que el Señor dijo, y cuando le dice, ¿quién te enseñó? Entonces, entender la fuente de la cual nosotros sacamos la información, de la cual nosotros estamos aprendiendo, es bien interesante. Tenemos que saberlo, ¿verdad? Porque hay enseñanzas terribles. Hay iglesias satánicas, se llama iglesia, y si usted vaya, ¿qué le van a enseñar? ¿Usted se metería? ¿Verdad? ¿Quién de nosotros sabiendo, verdad? Una escuela donde le van a enseñar a usted a manejar, ahí vea, eso le da así pues, bueno, tremendo, ¿verdad? Y por donde quiera, mire, en esta época que nosotros estamos viviendo, usted encuentra que le enseñen lo que sea, donde sea y como sea. Entonces, nosotros tenemos que identificar la fuente, saber quién nos habla. Y si nosotros empezamos a hacer eso como, bueno, ¿quién me está hablando? ¿Cómo me está hablando? ¿Está conforme a la palabra de Dios? Eso nos va a ayudar a saber si sí estamos siguiendo lo que nuestro Padre Celestial dice aquí en la palabra o si no, ¿verdad? Hay muchas enseñanzas hoy día, mire, incluso culturales. A nosotros todos nos criamos en una casa, ¿verdad? Nos levantaron desde pequeños y aprendimos cosas en la casa. Oiga, pero a veces uno dice, ¿de dónde sacó mi mamá y mi papá ciertas cosas que me enseñaron? Y hay una historia para ilustrar eso y es en una casa de una amiga, siempre hacían el pescado frito y lo ponían en un platico, pero el pescado siempre iba sin cola. Y sin cola, y sin cola, y siempre así. Hasta que un día alguien dijo, ¿por qué el pescado? Claro, porque cuando se frita la colita queda tostada, sabrosa. Entonces, ¿pero por qué le quita la cola al pescado? Le pregunta a la chica a la mamá. Y ella se queda pensando y dice, ay, yo no sé, es que mi mamá lo hacía así y pues yo lo hago igual. Entonces le preguntan a la abuela, porque todavía hubo chance de preguntarle a la abuela, cuando no hay chance, imagínense. Entonces le preguntan a la abuela, abuela, ¿qué pasó? ¿Usted por qué el pescado pues sin cola? Y entonces ella dijo, no, lo que pasa es que una vez el pescado estaba muy grande y entonces yo empecé a quitarle la cola. Y esa era la razón de ella, no era ninguna otra situación.
Entonces a veces ni siquiera sabemos por qué hacemos lo que estamos haciendo. ¿Quién nos enseñó? A veces aprendemos en la casa o la cultura de nuestros países. Hay cosas que nosotros aprendemos en nuestros países que son normales. ¿Sabe qué nos enseñan? Y es una vergüenza, esto lo digo con vergüenza, porque en Colombia a uno le enseñan que si usted, un dicho que es como así como raro, dice que papaya puesta, papaya partida. O sea, como quien dice, si usted ve la oportunidad, mire, aprovéchela y le tenga que pasar por encima al que sea. Eso es una vergüenza, pero eso lo aprendemos. Si usted me pregunta de dónde viene ese dicho, quiero decirle que no tengo ni idea. Pero por tiempo a veces uno repite cosas que uno ni siquiera sabe por qué está repitiendo y por qué está haciendo. Entonces culturalmente a veces pasan esas cosas o familiarmente, ¿verdad? Hoy día es impresionante lo que está pasando en las redes. ¡Qué impresión! Claro, yo veo cosas a veces en Instagram, en TikTok, pero por ahí alguien dijo, creo que hace 8 días o 15, que había salido un TikTok que imagínense que eso no es bueno bañarse todos los días. Que para la salud lo mejor es bañarse una vez al mes. Yo dije, ay, dije, Dios mío, y va a haber mucha, esa información salió así, y hay gente que la da por cierta. Entonces cuando usted esté al lado ya sabe cómo era, pero que para la salud. Y quizás mis hermanos no me dejan mentir, pero eso se comentó. Yo dije, wow, pero ¿qué es eso? Y usted va a encontrar en TikTok cualquier cantidad de cosas, en Instagram, en el Telegram, en Facebook, en Google, mejor dicho, donde usted quiera, cantidades de información. Oiga, pero ¿quién está diciendo eso? ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente? ¿Quién nos está enseñando? No podemos escoger la fuente errónea, ¿verdad? Y esta pregunta que el Señor nos está haciendo, ¿quién te enseñó?, es bien profunda. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros vivimos vidas de fracaso porque aprendimos en la casa por una palabra de papá y mamá que nosotros somos unos fracasados. Porque aprendimos en la casa que de pronto papá y mamá en un día de, ay, usted no sirve para nada, quítese de aquí. Eso se nos quedó y nos enseñó así. Y después hasta el momento se nos olvida. Porque pues no, imagínense, si yo no me acuerdo de cada momento de mi vida y creo que ninguno de nosotros podría dar cuenta de todas las cosas que vivió. Hay cosas que se pasan y se olvidan. Pero ¿quién nos enseñó? Y a veces eso se queda en la mente, especialmente cuando somos niños. Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces hay falsos profetas que nos están diciendo cosas que no son. En Ezequiel, capítulo 13, y voy a leer algunos versículos, pero usted lo puede leer en su casa. Pídale al Señor y lo lee completico porque es bien, bien interesante este capítulo de Ezequiel. Pero les voy a leer 13, el capítulo 3, el 11 y el 14. Dice así el 3. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Luego en el 11 dice: di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. El 12 dice: y aquí cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con que la recubriste. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Imagínense lo que está diciendo acá. Y habla contra los profetas. Y quiero decirle esto: nosotros, los que somos autoridades, podemos tener una voz de profeta sobre las personas que tenemos bajo autoridad. Y hay que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Los padres son profetas sobre los hijos. Pero ¿qué pasa cuando un papá le dice a un hijo: quítese de aquí que usted no sirve? ¿Eso será lo que Dios le mandó a decir? ¿Y verdad que a veces lo hacemos? Porque a veces nos da como que no me hace caso, ¿verdad? Y entonces soltamos palabras incorrectas. Un médico es autoridad. Que un médico a él le diga: no, ¿sabe qué? Le quedan 3 días, se muere, ya, empaque la maleta que se va, bueno, ¿verdad? ¿Será que eso es lo que el Señor manda a decir? Palabras de muerte. Un maestro en la escuela: este niño no aprende, no sabe nada, saquémoslo, fuera, usted es un burro, ay no, le faltan las orejas, bueno, lo que sea. Pero eso pasa y eso nos marca. Entonces, ¿quién nos está enseñando? Y aquí en Ezequiel habla de esos profetas falsos. Y eso que dice que cubren la pared con lodo
con una embarradura, dice el Señor lo va a quitar. Eso es lo que se hace cuando uno profiere una palabra como si levantara una pared, construyendo la vida de una persona como con lodo así. Pero el Señor dice, eso yo lo voy a derribar porque sabe cuál es la voluntad del Señor, que nosotros seamos restaurados, que seamos levantados, y Él va a tumbar toda pared levantada sobre profecía falsa, todo lo que se ha levantado en tu vida y en mi vida que Dios no dijo que nos dijeran. Van a haber cosas que Dios sí dice que nos digan. Efectivamente, muchas cosas, el Señor le advirtió al pueblo de Israel muchas cosas y les dijo, ojo porque van para destrucción, pilas porque si usted no se corrige se destruye. Y eso es verdad. Porque no todas las veces vamos a esperar, ay, no debe profecía, carro, casa, beca, más, no, tampoco, ¿verdad? So, habrá momentos que sí, pero hay momentos en los que definitivamente eso no es así. El Señor nos va a llamar a decir, corrígete, porque te quiero en el cielo. Así es. Entonces, ¿de qué fuente sacamos, verdad? En Mateo 7:15 al 29 dice, tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazadas de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. ¿Cómo vamos a reconocerlo? Escuche bien esta parte. Ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. Usted puede ver una persona y usted mírele el fruto que da y usted se da cuenta. ¿Sabe por qué? Dice, el bien no viene de gente mala. Una persona mala no puede hacer el bien. Sencillo. El bien viene del que es bueno y el mal viene del que es malo. Sencillo. De un árbol de limones, ¿usted qué puede sacar? Aguacates. No, pues no puede. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra en Mateo 7:15 al 29. Entonces, es muy importante, y mire, más adelante, en este mismo capítulo de Mateo, nos hace una referencia a dónde se construye la casa. En Ezequiel nos hablaron de las paredes, ¿verdad? Que se cubren con barro. Aquí, más adelante, en este capítulo 15, nos dice de cómo se construye una casa. Dice que es insensato construirla en arena. Cuando hay palabra de profecía equivocada en nuestra casa o en la sociedad, a veces hasta la misma sociedad lanza palabras terribles sobre gente. A veces hablamos muy mal porque cómo se estigmatiza a la persona que no tiene hogar. Aquí me gustó más el término, ¿sabe? Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos y escuché homeless, yo dije, me parece como un término más apropiado, porque en mi país, ¿sabe cómo se le dice a la gente que no tiene hogar? Se le dice desechable. Y eso es terrible porque la gente no es desechable, nosotros no somos desechables. Entonces, mire, a veces todas las cosas que uno aprende, ¿de qué aprende? ¿Cómo aprende? Entonces, más adelante aquí nos dice cómo afianzar la casa. La casa se afianza, no que usted la haga sobre la arena. Cuando usted y yo decimos lo que Dios no nos mandó decir, estamos haciendo cosas sobre la arena. Nosotros tenemos que hacer sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Sobre la palabra de Jesús, ahí es donde nosotros tenemos que hacer. Porque todo lo demás, mi amado, se va a caer. Amén. Entonces esa es la pregunta, ¿quién nos enseñó? Ahora vamos a la siguiente. ¿Qué has hecho? Y esto de qué has hecho es bien importante. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Esta pregunta se enfoca hacia nuestras acciones. Mire, el Señor abarcó todo. Es impresionante porque Dios a través de sus preguntas nos está abarcando todos completicos como seres humanos. Aquí nos está diciendo claramente acerca de nuestras acciones. ¿Qué has hecho? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Verdad? Y la falta de reflexión muchas veces que nosotros tenemos en nuestro diario vivir, ¿qué estamos haciendo? El pastor dijo algo bien interesante. Oiga, nosotros sí meditamos de noche en lo que hicimos en el día o llegamos tan cansados que a medida que va llegando la cabeza a la almohada, ya llegamos y no tenemos tiempo de reflexionar. Es muy importante que reflexionemos. Es muy importante que podamos pensar, oiga, si usted sabe que si se acuesta se duerme, oiga, no se acueste, espere, reflexione 5 minuticos, siéntese, ¿cómo fue mi día? ¿Qué pasó hoy? Y verdad que tomarse ese tiempo es bien valioso, porque normalmente nosotros nos volvemos como si estuviéramos programados, nos levantamos rápido, corra para aquí, para allá, y no hay tiempo para reflexionar. Hay que tener tiempo para la reflexión de nuestras acciones. Él, ¿sabe por qué? Porque Él quiere que nosotros reflexionemos y veamos lo que está mal y nos volvamos.
que Él no quiere que sigamos caminando en el mismo camino de perdición. El corazón de papá se duele. Los que tenemos aquí hijos, ¿no nos duele el corazón cuando vemos que nuestros hijos toman malas decisiones? ¿Cómo se pone el corazón de un papá cuando su hijo no está tomando una buena decisión? Uno se duele. A uno le duele eso. Pues quiero decirle que Dios es mejor papá que usted y que yo, y a Él le duele que nosotros andemos por caminos de perdición. Para Él eso es doloroso, eso es triste, y Él quiere que nos volvamos de esa mala manera de vivir. Entonces, nuestro Señor anhela que nosotros nos volvamos de nuestro mal camino, porque el pastor lo dijo hoy bien claro, dijo muchos caminos, pero el único es el de Dios. Pueden haber caminos como seres humanos en esta tierra. Somos más de 7,000 billones de seres humanos, o sea que pueden haber más de 7,000 billones de caminos, pero el único camino verdadero es el de Jesucristo, únicamente. Entonces, nuestro Padre sigue anhelando que nosotros nos volvamos del mal camino. Con eso, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó? ¿Y qué has hecho? Preguntas importantes que deberíamos hacernos cada día, ¿verdad? Y nuestro Padre dio tiempo para que Adán y Eva pensaran y se arrepintieran, ¿verdad? Para que ellos se volvieran y quitaran la duda y creyeran, porque fue una pregunta. ¿Y por dónde vino esa pregunta? ¿Ellos qué hicieron? Escuchar. Mire que es bien impresionante porque cuando uno viene y estudia la palabra, cuando dice escuche, 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 el Señor necesita que nosotros ¿qué? Él no nos está diciendo mire, 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 nos dice ¿qué? Escuche, pongamos el oído atento, porque el Señor, cuando se le presentó al pueblo de Israel, el mismo pueblo dijo, y escuchamos tu voz. No dijo que vieron nada, escucharon. Entonces que estemos atentos ¿a qué? A escuchar. Él le dio tiempo a Adán y a Eva para que pensaran y se arrepintieran, pero ellos no lo hicieron en ese momento. Pero Él quiere que nosotros hoy creamos, ¿verdad? Que escuchemos, que creamos, que tomemos la fuente correcta, que podamos analizar qué fuente es esta, qué nos está diciendo, que podamos nosotros analizar. El enemigo, lo único que quería era que se cayeran en desgracia, que vinieran a muerte, porque hay algo bien interesante. Imagínense que Satanás le dice que el Señor sabía que ciertamente, dice que no iban a morir, pero si en ese momento no había habido ninguna muerte, ¿cómo era que ellos sabían que era la muerte? Imagínense, hablar de algo que ni siquiera les había pasado, ni siquiera existía, y estaban hablando de eso, y a veces nosotros nos metemos en cosas que ni sabemos y resultamos comprometidos quién sabe cómo. Hay que tener cuidado. Por eso es que toca, lea la letra pequeñita, ¿verdad? Porque muchas veces le dicen, ay no, pero es que esos intereses, ¿para qué usted firmó? Después de que firma, ahí como decimos en Colombia, suerte es que le digo, pague si le tocó, pero así es. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que ser cuidadoso con eso, porque realmente lo que dijo, si ella hubiera analizado un poco, se hubiera dado cuenta. Ahora, ¿por qué Satanás no le hizo las mismas preguntas? ¿Por qué Satanás no le preguntó a Eva, oiga, ¿y dónde está? ¿Sabe por qué? Porque si él le hubiera preguntado eso a Eva, Eva había tenido que reaccionar. Oiga, pero si yo estuviese en el huerto, mire, tengo a disposición esto. ¿Qué está haciendo en la compañía de Dios? Seguramente no cae. Pero Satanás no nos va a hacer las preguntas que nos hagan pensar en Dios, sino al contrario, las que nos hagan poner en duda lo del Señor. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, hay otra cosa bien interesante y es que cuando Satanás cuestiona, ofrece otras vías. Cuestiona lo de Dios, dice, no, es que esto no, pero mire por aquí, ay, vea qué bueno, mire por allá. Eso hace Satanás, darnos otros caminos para alejarnos del Señor, pero nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad de pensar y decir, oiga, espere un momento, ¿en qué me voy a meter? Porque es que a veces no lo hacemos y no pensamos, tenemos que detenernos. En Números 14:11 dice así la palabra, y Jehová dijo a Moisés,
¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Sabe que el Señor dice, oiga, ¿hasta cuándo no me va a creer? ¿Hasta cuándo usted no se va a dar cuenta que yo le he estado protegiendo toda la vida? ¿Hasta cuándo usted no se da cuenta que yo lo creé, que usted no pudo hacer ni un cabello de los que tiene en la cabeza? Si alguno hubiera podido hacer siquiera algo. Es más, le quiero decir que ni siquiera cuando uno de mujer está embarazada, ¿uno qué hace? Cuando está embarazado puede hacer algo, ay, venga a verle, aquí le corro el ojito, le corrijo el… No puede hacer nada, ¿verdad? Porque es Dios el que lo hace todo. Entonces, mire que la falta de fe, la duda, irrita al Señor. El que duda hace que el Señor se irrite. Que nosotros no dudemos. Mire, Dios es bueno. Él quiere nuestra salvación. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en esa cruz padeciendo todo lo que padeció, pasando cosas terribles, sufriendo vergüenza, expuesto, lastimado. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Por amor a usted y a mí. Oiga, y todavía nosotros muchas veces lo rechazamos a Él. Y eso lo irrita, porque dice, ¿por qué no me cree? Cuando usted le está hablando a alguien y sabe que lo que le está diciendo es la verdad, y esa persona le dice, no, ¿cómo se pone usted? Feliz, ¿cierto? Dice, ay, qué rico que me dice que no. No, porque si usted dice la verdad, ¿verdad? Está diciendo la verdad. Mire que es que esta silla está dañada, vea que la pata la tiene mal ahí, mire que no, que eso está bueno, que mire que no, ¿verdad que eso molesta? Porque, bueno, quizás habrá gente que lo diga por mala, pero hay otro que lo quiere decir para que no se caiga, para que no le pasen cosas, ¿verdad? Así como nosotros nos enojamos cuando le decimos a los niños, no te subas ahí porque te vas a caer. Y el niño se sube y se cae. ¿Cómo así uno? Dice la tradicional, te lo dije, ¿para qué te subiste ahí, verdad? Entonces, que nosotros entendamos que la falta de fe en el Señor lo irrita, la falta de creerle su palabra. Él no es mentiroso, ni es hijo de hombre para mentir. Él ha dicho claramente lo que Él anhela y lo que Él desea. Y en Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Eso es la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a decir, crea en el Evangelio. Crea que hay buenas nuevas. Póngase a vivir como el Señor dijo. Pero sabe que nosotros a veces nos volvemos tercos y decimos, no, pero es que yo así vivo sabroso. Y después resulta por allá quejándose, pero ¿por qué no me sale? Y no se da ni cuenta de lo que está haciendo. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que el Señor quiere nuestro bien. Yo le quiero decir algo. El Señor quiere su bien y quiere mi bien. El Señor no quiere la destrucción, porque la palabra de Dios dice que Él no quiere la muerte del que muere. Él dice, yo no quiero la muerte del impío. El Señor no la quiere. Pero si usted se empeña en seguir siendo impío, quizás con el dolor del alma, ¿verdad? El Señor pues permite, porque es que cada uno de nosotros puede decidir lo que quiera. Entonces, y el Señor nos da espacio para el arrepentimiento todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, mire, amado, usted y yo necesitamos arrepentirnos. Eso no es que, yo acepté a Jesús en mi corazón y yo ya estoy, no. Usted y yo necesitamos arrepentirnos. Es necesario el arrepentimiento. El que crea que, no, yo no necesito arrepentirme de nada, yo estoy perfecto. Hermano, usted está en el peor peligro de todos, porque usted está poniendo a Dios por mentiroso. Y eso está en la primera carta de Juan, donde dice que el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Eso dice ahí. Hay que tener cuidado. O sea que ni usted ni yo estamos libres de ningún pecado. Usted y yo fallamos, usted y yo cometemos cosas que no deberíamos cometer. Y a veces, como pasan aquí, nadie me vio, ¿verdad? Pero resulta que el que todo lo ve escudriña los corazones. Y la palabra de Dios va a entrar en su corazón y es la que parte las coyunturas, los huesos, los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Eso es muy importante. Entonces hay que estar al pendiente de eso, porque a veces nosotros creemos, no, nadie me vio, yo por aquí, eso… Cogemos la mente como si fuera un campo de, yo no sé qué, de recreo, para allá, para acá, no controlamos. Hay que estar centrados, hay que tener mucho cuidado. Apocalipsis 2:21-23 dice, me gustó esta traducción, cogí como este versículo, pero cogí dos traducciones que me gustaron.
esta es la nueva versión internacional que dice así: le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no ha querido hacerlo. Y la misma, pero en la traducción del lenguaje actual, Apocalipsis 2, 21, 23, dice: yo le he dado tiempo para que vuelva a obedecerme, pero no queriendo hacerlo, ni ha dejado, dice, no ha querido hacerlo, ni ha dejado de creer en dioses falsos. ¿Sabe qué pasa? Dios nos da chance, y nos da chance, y nos da chance, y nos da chance, y nos da chance. Pero hay un día que ese chance se acaba. Hay un día que ese tiempo se va a acabar para usted y para mí. Y voy a hacer como dijo el apóstol Pablo. Él dijo: mire, yo les ruego en el nombre de Jesús, reconcíliese con el Señor. Eso hizo el apóstol Pablo. Cuando él escribió, le decía: mire, les ruego, reconcíliese. ¿Sabe por qué? Porque Pablo entendía lo que decía la palabra. Y si nosotros entendemos lo que dice la palabra, mire, de verdad yo les ruego, reconcíliese con el Señor. Vámonos, una cosa, vámonos todos para el cielo. Porque ese es el mensaje: vámonos porque hay oportunidad, hay buenas nuevas, vámonos para el cielo. De lo contrario, pues usted ya sabe para dónde se va. Dios es un Dios de amor, que nos ama, que nos quiere, que quiere ayudarnos. Pero si usted no se quiere dejar ayudar, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Es la oportunidad y hay tiempo. La buena noticia es que tenemos tiempo, y el tiempo es ahora, que usted está respirando y que yo estoy respirando y que estamos vivos. Amén. Mañana, quién sabe, ¿verdad? Porque la muerte, ¿cómo es? ¿Será que uno se muere de a poquitos? No. Pues de pronto que digan: no, es que hoy vine, ay, estoy medio muerto. No. ¿Verdad que no? O usted está vivo o está muerto. No hay punto medio. O hay alguien aquí medio muerto. No, ninguno, ¿verdad? O usted está vivo o está muerto. A veces uno dice, y ni siquiera, porque muchas veces la gente que se enferma tiene oportunidad. Hay gente que está en un proceso y de pronto dirán mal pronóstico, pero de pronto, pum, se levantó y sanó, ¿verdad? Entonces estaba vivo pero enfermo. Pero la muerte llega así, pa. Entonces aquí no hay chance de decir: ay, bueno, me estoy muriendo, hoy me morí un poquito más, mañana otro poquito más, ya hasta ver hasta cuándo me termino bien muerto. No. Entonces el tiempo y la oportunidad es ahora. Ahora es que tenemos tiempo, es ahora. Entonces, mire qué interesante. No tengamos dioses falsos. ¿Sabe qué fue lo que hizo Eva aquí cuando le empezó a poner así oído a Satanás, que dejó que le llenara el corazón y dudó del Señor? Se hizo como ese Dios. Hay un Dios falso. Lo que es falso, usted sabe, no sirve para nada. Si no, yo le doy un billete de 100 $100 falso, ¿para qué le sirve? Así sea de 100. Me consigo uno de 1000, pero falso, tampoco les sirve para nada. Lo falso no sirve. Entonces, las 3 preguntas que están en Génesis están vigentes hoy día. ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó y qué has hecho? ¿De qué fuente vas a sacar las respuestas para esa pregunta? ¿Cómo vas a hacer para definirlo? Ahí en la prédica hay un tip. Mire el fruto. Mire lo que está produciendo esa persona. Si esa persona no produce nada bueno, amado, la respuesta es obvia. Porque quiero decirle que el que es malo algún día le sale. Algún día. Uno siempre termina sabiendo cómo es la gente. Un día uno termina sabiendo. Porque el que es malo, que le sale, ¿verdad? Como el que es bueno, que le sale, pues también le sale. Porque es así. Hay que llenar el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno llena el corazón de Dios, el corazón se pone alegre. ¿Verdad? Un corazón amargado, con odio, con falta de perdón, pues Dios no puede gobernar ahí. Pero cuando el corazón lo dejamos llenar de Dios, la palabra nos dice en Proverbios 15:13 que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, si usted y yo tenemos un rostro hermoso, miren el rostro al que tiene al lado, a ver qué tan hermoso está. A ver, si ese rostro está hermoseado, yo quiero decirle que no es porque usted se echa la crema, se toma el agua, se hidrata, hace ejercicio. Es porque Dios le ha puesto esa hermosura ahí en el rostro. Y porque cuando el corazón está lleno de Dios, eso sale al rostro. Pero también, cuando el corazón está lleno de amargura, ¿dónde se nota? También en el rostro. Entonces, que nosotros entendamos que nosotros podemos llenarnos, ¿verdad?, de lo que queramos. ¿Qué fuente vas a escoger? No lo sé.
Entonces recuerde, el corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces, habría mucho más, hay muchísimas cosas más, de verdad que a veces, como dice el pastor, no le dan ganas de predicar y de enseñar tantas cosas que la palabra nos enseña. Pero mire, hermano, si usted, después de todo esto que yo hablé, si a usted no le queda nada, que le quede, por favor, que le quede. ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó? ¿Y qué has hecho? Esas tres cosas. Esas tres cositas para que usted pueda analizar, porque quizás usted va a descubrir que hay cosas en su vida que lo están autosaboteando para que usted no avance. Amén. Que usted mismo dice, uy, este proyecto está chévere, lo vamos a hacer. Ay, no, pero todo me sale mal, ya. Pero eso, ¿dónde lo aprendió? ¿Quién le enseñó de usted mismo qué ideas? Y yo le invito para que usted vaya a la palabra de Dios y vea todo lo que Dios dice de nosotros. Amén. Vea todo lo que el Señor está diciendo de cada uno. Entonces, mi amado, recuerde entonces, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó? ¿Y qué has hecho? Entonces, para que se pueda usted meditar.